Quería decir algo sobre ti, porque te lo he dicho en privado, lo quiero decir en público. Antes del inicio de campaña, yo conozco a Xóchitl Gálvez desde hace tiempo, fundamentalmente. Nos conocimos por el Cruz Azul, sufrimos con el Cruz Azul, fuimos al estadio, hemos ido a ver al Cruz Azul, le tengo estima, le tengo cariño, la respeto. Te conozco a ti hace muchos años, también hemos tenido diferencias, discusiones, pero lo quiero decir en público. En el momento en que era importante estar, mi jefe de gobierno y mi jefe de policía estuvieron conmigo. Ustedes dirán que era su obligación, pero en el momento en que para mí, ciudadano afectado por un hecho de violencia, esperaba que mi autoridad estuviera cerca, estuvieron. Y eso te lo agradecí, te lo he agradecido en privado en más de una ocasión, te lo quiero agradecer en público, a ti y a Omar García Harfuch. Así debe ser. Y desearte la mejor de las suertes, a Xóchitl. Yo creo que son dos muy buenas personas, yo creo que es un lujo son dos para proyectos. el país que lleguen. Son personas, sí, pero proyectos. Finalmente son personas. Amigos y amigas, bienvenidos a esta videoinformación más en su canal Las Crónicas del Chairo. Espero que estén teniendo una excelente mañana de martes 27 de febrero del 2023. Claudia Sheinbaum ha salido con Ciro Gómez Leiva. Ciro Gómez Leiva, lo acabamos de ver, se quita el sombrero hacia Claudia Sheinbaum. Queda con el ojo cuadrado. Vean nada más la diferencia entre dos proyectos de nación. Uno en donde pretenden regresar los lujos y las excentricidades de los gobiernos, haciendo de un lado las necesidades del pueblo, a otro en donde primero los pobres, primero el pueblo y pues bueno, la clase magistral de pensamientos, de clase, de educación, de absolutamente todo. La diferencia a una Xóchitl Gálvez pegachicles que va a ponerse de tapete al extranjero. Vamos con la entrevista completa de Ciro Gómez Leiva hacia la próxima presidenta de la República, Claudia Sheinbaum. Y Arturo Saldívar sigue siendo un personaje, una persona importante en tu equipo. Sí, claro que sí, por supuesto. Sí. Es un constitucionalista, una gran persona, además de todo. Fíjense que en el Gabinete de Seguridad del Gobierno de la Ciudad estaba la Fiscal General de Justicia, y 2 veces a la semana iba el presidente del Tribunal Superior de Justicia. Ministro Guerra, magistrado Guerra. Yo soy una convencida de la autonomía del Poder Judicial, de la Fiscalía, pero eso no quiere decir que no haya coordinación. Y yo conozco al ministro Saldívar y no es alguien que le digan qué hacer. Pero eso no quiere decir que para pacificar el país o la ciudad, pues no requieras la coordinación con la Suprema Corte o con el Poder Judicial de la Ciudad de México. Es indispensable. No puede ser que el Poder Judicial diga eso no me toca. La seguridad en el país depende de todos y de todas, y particularmente de la coordinación entre las instancias. Entonces lo que había pues era una coordinación donde entiendo que una persona es probable que pueda salir que es un delincuente, pues se habla y se dice, bueno, ¿qué posibilidades hay de que salga realmente o no? Yo creo que a eso se refería. Entonces la coordinación es fundamental, sí. Es fundamental. Pero firme Arturo Saldívar en tu equipo, Arturo porque Saldívar no faltó la equipo. Columna la semana pasada. Todo dice. Se tambalea Arturo Saldívar en el equipo de Claudia Sheinbaum. No, firme. Estoy contenta de que esté firme en el equipo. Firme en tu equipo. ¿Tú crees que haya ministros de la Suprema Corte corruptos? Sí, sí lo creo. ¿Corruptos? Sí. Lainez, a ver, Pérez Dayán, no voy a decir Piña, nombres, pero lo que pero sí sí es crees que, no que son Mira, corruptos. ¿Qué es corrupción? Corrupción tiene que ver no solamente con aquellos que reciben dinero
por algún servicio público, sino también por aquellos que en el papel que les corresponde jugar como servidores públicos no hacen lo que les corresponde para beneficio de la justicia o del pueblo de México. El que tú guardes un caso que tiene que ver con el pago de impuestos, o que guardes un caso que tiene que ver con otro tipo de delincuencia o delincuencia de cuello blanco, y que no salga la resolución, pues tiene que ver con un conflicto de interés. Y un conflicto de interés pues tiene que ver con corrupción. Entonces yo sí creo que la Suprema Corte requiere legitimidad. Y la legitimidad se construye a partir del trabajo que se realiza en beneficio de la justicia. Y creo que hoy hay muchos casos que muestran que no es así. Tal cual. Muchos casos. Sí. Mencionabas uno. Me imagino. Y otros casos el del ministro Aguilar y el caso de los impuestos que al parecer debe Ricardo Salinas Pliego. Entre esos y otros casos también, de impuestos u otros temas. Mira, por ejemplo, a mí me tocó algunos casos de la ciudad, en donde, fíjate, en la ciudad, la Constitución de la ciudad estableció una sala especial en el Tribunal Superior de Justicia para ver asuntos constitucionales de la ciudad. Y en algunos casos la Suprema Corte resolvió independientemente de que la Constitución de la ciudad pide que primero se vean en una sala. ¿Por qué? Pues porque había asuntos políticos vinculados en donde se tomaba una decisión política y no una decisión a partir de una visión de justicia. Y suscribes, hemos leído tus expresiones, pero suscribes plenamente la elección popular. Sí, y de ministros, de jueces y de magistrados, plenamente, Claudia. Yo creo que lo que es importante, más allá de mi opinión, que sí creo que, es decir, la elección tiene que ver con la democracia, con la democratización de un poder. Ahora, yo creo que es muy importante que se debata en México sobre este tema, sobre el tema de del Instituto Nacional Electoral, sobre cómo ampliar la democracia en nuestro país. Porque finalmente eso es lo que queremos todas y todos los mexicanos. Podemos estar de acuerdo en una u otra forma, pero lo que no estamos de acuerdo es con el autoritarismo. Y afortunadamente vivimos en un país democrático y queremos que se profundice la democracia en nuestro país. Vivimos en un país democrático, en los espacios para debatir ahí están. Sin embargo, también hemos vivido 5 años, casi 6 años, donde el presidente de la República le dice a los legisladores de su partido, no toquen una coma. Eso no es Pero democracia. lo hacen por convencimiento, pensar que un legislador o una legisladora... Todos, todo el tiempo. Todo el tiempo. Bueno, yo creo que sería una falta de respeto a los y las legisladoras de Morena, o del Partido Verde, o del Partido del Trabajo, no pensar que están de acuerdo con lo que se está proponiendo. Porque no es un asunto de una instrucción. A ver, en nuestro movimiento, en Morena particularmente, no es así que un partido en donde se dice esto tiene que ser y todo el mundo lo hace. Hay discusión, hay unos que están de acuerdo con una cosa y otros que están de acuerdo con otra. Me critican a mí, critican a otras personas del movimiento. Y que bueno, es un movimiento plural que se debate, se discute. Entonces pensar que un legislador o una legisladora va a decir, sí señor, vamos a hacer lo que usted quiera, en nuestro movimiento, no, pues quiere decir que están de acuerdo con lo que se está proponiendo. Es muy distinto. Yo lo digo porque puede haber una discusión, pero si hay una instrucción que además se ha cumplido de que no toques una coma, pues ¿de qué estamos discutiendo? Porque están de acuerdo. Si no estuvieran de acuerdo, votarían en contra. Bueno, a juzgar por los números que se han dado a conocer, es altamente probable, o es probable, vamos a dejarlo altamente así, probable, que tú seas la próxima presidenta. Vamos a ver qué pasa, en los próximos meses. Vas a gobernar un país muy violento, muy peligroso, si ganas. Te escuché ayer completa la entrevista con Denise Merker. He escuchado cómo manejas, y con razón, cómo la percepción de inseguridad ha disminuido en el país. Pero este es un país tremendamente violento y peligroso, Claudia. Es un país que si hace 6 años
tenía 90 asesinatos por día, hoy tiene 80. Es una tragedia, Claudia. Es una tragedia. A ver, es una tragedia, sí. Yo diría de esta manera. Sí. ¿Cómo fue que irresponsablemente se hizo una guerra contra el narco que todavía no acabamos de medir sus consecuencias? ¿Qué es lo que yo hice en la ciudad? ¿Y qué es lo que pretendo hacer en el país? De hecho, de quienes estamos en el proceso, yo soy la única que tiene experiencia en seguridad y además con buenos resultados en la Ciudad de México. Nosotros hicimos o generamos una disminución del 60% en delitos de alto impacto y 50% en homicidios. ¿Cómo lo hicimos? Con una estrategia que desde mi perspectiva la puedo resumir en 3 ejes. Lo primero es atención a las causas. Cualquier política de seguridad, antes le llamaban prevención, es mucho más completo decir que los jóvenes necesitan educación, necesitan acceso al empleo, necesitan acceso a una vida distinta, a la oportunidad y al acceso al derecho de posibilitar vínculos que tengan que ver con una vida de construcción de paz y no de guerra. Entonces, la atención a las causas que podemos, si ustedes lo quieren, decir cómo lo hicimos en la ciudad, porque es más allá de jóvenes construyendo el futuro. Lo segundo, inteligencia y investigación. Y lo tercero, coordinación. Por supuesto, mejoramos las condiciones de la policía. Si me puedo tomar 3 minutos. En nuestro país, con el sistema penal acusatorio, si hubo un hecho, por ejemplo, un robo con violencia, y la policía no llega en el momento para detener en flagrancia al delincuente, entonces comienza una etapa de investigación cuando uno pone una denuncia. ¿Y qué es lo que pasa en las fiscalías? Pues hay un altero así de carpetas de investigación que no tienen resultados. Entonces, ¿qué es lo que hay que fortalecer? Pues hacer bien esas carpetas de investigación en la Fiscalía o en las Fiscalías estatales y la Fiscalía General de la República, que tengan pruebas suficientes para que un juez diga, ahí está la orden de aprehensión. ¿Cómo se puede hacer eso? Pues solamente teniendo un área de inteligencia e investigación que trabaje de manera coordinada con las fiscalías. Yo lo dije en mi discurso en el Instituto Nacional Electoral. Yo creo que aunque haya autonomía del fiscal, sería muy bueno que estuviera en el gabinete de seguridad, porque de esa manera hay coordinación en los distintos casos que te permita abrir esas carpetas, presentar a los jueces tu carpeta de investigación y que vengan órdenes de cateo, órdenes de aprehensión. Ese proceso es indispensable para disminuir la impunidad en el país. Es decir, no importa si es una causa que tenga que ver con delincuencia organizada, con violencia familiar. Si hay un homicidio, el homicida tiene que ser sancionado. Y para que eso ocurra, pues tiene que fortalecerse nuestro sistema de procuración de justicia, de policías, de Guardia Nacional. Mira, y eso lo vamos a hacer, lo hicimos en la ciudad. Claudia, lo comentábamos hace unos momentos, no recuerdo a propósito de qué tema. Yo recuerdo desde que empecé a trabajar en esto hace ya muchos años, el índice de impunidad era de 95%, 96, 98%. Hoy sigue siendo igual. Bueno, y tenemos que avanzar, ¿estás de sería acuerdo? También una desgracia que si ganas la presidencia y eres la presidenta dentro de 6 años, aquí cuando alguien está entrevistando al candidato o a la candidata, digan el índice de impunidad en México sigue siendo de 94, de 96, de 97%, Claudia. No, ese es el país, eso es México. A ver. Ese es el México. A ver, cuando... Sí. Si ustedes ven cada 15 días que el presidente hace su informe de seguridad, tiene una primera sección que se llama Cero Impunidad. Sí. Y ahí vienen una serie de acciones que se han venido tomando. Desde mi perspectiva, hay que fortalecer la atención a las causas y fortalecer también el sistema que te permita disminuir la impunidad. Y en eso es en lo que estamos trabajando, en esa estrategia, y lo vamos a hacer, ya lo hice en la ciudad. Se puede hacer. ¿Cómo está Omar García Harfuch? Bien, no lo veo hace algunas semanas, pero está muy bien. ¿Está contigo? Está conmigo, nos está ayudando en la construcción de la estrategia. ¿Quién es Omar García Harfuch? Después de toda la polémica que se dio hace 6 meses. ¿Quién es? Pues, ¿Quién es? Es un buen servidor público
¿Quién es Omar? ¿O es ese personaje medio siniestro, según algunas personas de Morena? A ver, Omar, trabajamos en el... ¿Quién es Omar Mira, García nosotros Harfuch para la candidata Claudia Sheinbaum? pues es un hombre honesto, trabajador, profesional, que conoce muy bien su trabajo, confiable. Mira, yo tuve la fortuna de tener un gran equipo, claro que lo construimos, para poder tener los resultados de seguridad. Por un lado, pues el equipo de gobierno, porque también el equipo de bienestar es importante. La otra, el secretario de Seguridad Ciudadana y la fiscal general de Justicia, que hicieron un trabajo coordinado importantísimo que logró los resultados que tuvimos. Si no hubiera sido por ese equipo, no hubiéramos tenido esos resultados. Y el estar todos los días en el gabinete de seguridad dándole seguimiento. Pero sí está en tu equipo, se mantiene en tu equipo. Se mantiene en el equipo. Omar García Harfuch. Sí. Manuel. El caso de la seguridad, decías, Claudia, me da la impresión, tú centralizaste de alguna forma la supervisión de los casos importantes y así lo ejecutabas, y además creo que puntualizaba ciertas cosas, la fiscal trabajaba Omar García Harfuch, etcétera. Y los estados de la República, hace poquito vino Marcelo Ebrard. Y él es de los muy poquitos, ahora que tú lo dices, que dice, es que en este país nadie investiga nada, porque no se investiga, y tú creo que coincides en eso, nadie está investigando. ¿Y los estados del país? Porque bueno, la mayor nadie parte, es una, sí, es una palabra forma, fuerte, sí, ¿no? Porque en su mayoría no se investigan. Dice, tendrían que investigarse todos los asesinatos, todos los delitos, para que empiece a tomar en serio, alguien empiece a tomar en serio la autoridad. Creo que tú coincides en eso. La mayor parte de los gobiernos son de Morena y pues hacen lo mismo que los del PAN. No, pero a ver, hay que hacer un análisis de estado por estado, si tú quieres. Estado por estado, de dónde han disminuido los delitos. Con todo y que hay problemas aún en Veracruz, disminuyeron los homicidios de una manera impresionante. El caso... Luego no registran muchos, No, el homicidio es muy difícil no registrarlo. Muchos que aparecen en la prensa. Nosotros hacemos un seguimiento diario. Esa discusión sería muy difícil tenerla, no pero un fiscal o una fiscal sí. Es muy difícil que no registre un homicidio. Por eso se Guerrero, dice perdón, te interrumpo, Guerrero, la semana pasada sí. que se murieron o mataron a cuántas personas. El presidente dijo que 12. 12. Registraron a 2 o a 3. Bueno, ya estamos ese todos caso los días en particular, revisando, ¿no? 4, sí, paso, pero 4, a ver, 4. Hay muchos estados de la República donde hay coordinación con la Federación que han disminuido los delitos. Si no, no tendríamos esta encuesta de percepción. O sea, ¿cómo se explican ustedes? Todos confiamos en el INEGI, ¿no? Sí. Que es una institución sí, autónoma, que hace sus datos, que saca las encuestas. ¿Cómo te explicas que la encuesta nacional de seguridad urbana, que se toma en las principales ciudades del país, la percepción de inseguridad pasó de 76% a 59%? Ahí tenemos el gráfico, lo podemos ver. ¿Cómo te explicas eso si no hubiera mejorado la seguridad? La percepción ciudadana es la parte más más difícil sí, porque o puedes cambiar. Ahí está, mira, ahí tienes el dato de 73.7 a 59.1. Y en la Ciudad de México todavía más, ¿eh? A principios del 18 era 98% y es el 53%. O sea, ¿cómo te explicas ese dato si no hubieran bajado los índices? No hay manera de explicártelo. Quiere decir que hay una disminución en los indicadores. Eso no quiere decir que no tengamos que seguir avanzando. Por supuesto que la seguridad sigue siendo en las encuestas el principal problema que la ciudadanía dice que hay que atender, y hay que atenderlo. Te preguntábamos antes del corte y te hago la pregunta. ¿La gente va a poder votar en libertad, con tranquilidad, por quien quiera, por Claudia, por Xochitl, por Morena, por el PRI, por Movimiento Ciudadano? ¿Van a poder votar en libertad, en tranquilidad en el suroriente del Estado de México, en los poblados arrasados de Zacatecas, en la Sierra de Guerrero, en la Tierra Caliente de Michoacán, en las zonas duras de Tijuana, y le podemos seguir con 20 o con 30 ejemplos en esas zonas donde quizás sean cientos de miles? No me refiero al cuidado de los candidatos, de los funcionarios de casillas, me refiero a personas que han sido expulsadas de sus comunidades por los grupos criminales. A ver, ¿cómo van a votar? ¿Con qué libertad van a votar esas personas? En la gran mayoría del país va a haber libertad para votar y va a ser pacífico, y aquellos lugares donde son focos rojos. Gran mayoría del país. Sí, pues ahí está la estadística. Ahí donde son focos de inseguridad, yo sé que hay es público,
entre el Instituto Nacional Electoral y la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno de México, pues hay una coordinación para fortalecer la vigilancia acercándose a la elección y el día de la elección. Y pues con eso esperemos que no haya ningún problema. Yo la verdad estoy confiada en que va a ser una elección pacífica y sí va a ser una fiesta por la democracia. Hay regiones en donde eso muy difícilmente va a ocurrir, Claudia. A ver, en el Basta 2000... ver la vida, me refiero a vida cotidiana, A ver, pero... donde no puedes hacer nada sin... ¿Tú consideras que la elección del 2012, después de la guerra contra el narco, sí, donde había más violencia? No había más violencia. Sí, había más violencia. No había más violencia. No hay un solo dato que diga que había más violencia en el 2012 que hoy. Uno solo. Claro que sí. Los podemos lo revisar. podemos discutir, Sí, lo sí. podemos debatir y revisar a partir de venimos datos. otro día para poder poner eso sobre la mesa. Pero en 2012 hubo una elección, eso sí, llena de compra de votos. Pero no hubo un problema y justo estábamos en medio de la guerra contra el narco. Una elección en el de compra 2018, de votos. En el 2012, sí, claro. Pues ¿no te acuerdas Es todo decir, lo de Monex? Los Monex que no se probó nada. No, claro que se no probó. No se probó. Pero bueno, 2012. Sí, por el INE no se probó nada. Sí. Pero había muchísimas pruebas, por supuesto. El INE que presidía Leonardo Valdés. No. En el 2012. Lorenzo Córdoba. En el 2012. No, sí. No. Era el Instituto Federal Electoral. Pero todavía no era presidente. Ahí, sí, no era presidente Lorenzo. Bueno, en fin. Bueno. Pero bueno, fue en ese INE. Pero bueno, a ver, Sí. había más homicidios. Perdóname, del 3 de abril del 14 al 3 de abril del 23. Lorenzo Córdoba. Sí. Pero Ahora eso checo es lo que el tú INE. dices, el INE. Ahora El checo Antes el hubo IFE. 3 años del IFE. Pero fue Leonardo Valdés en esa elección. Bueno, a ver, recordamos checa. muy bien, fue Leonardo Valdés, Ahí. el presidente. De acuerdo. Sí. Y es decir, hablamos de 2012, hablamos de 2018, Sí. donde el número de homicidios era mayor. Ahora, pues no tenemos una condición, ¿por qué va a ser distinto al 2012 o al 2018? Ahí en los lugares donde hay problemas, pues tiene que haber una vigilancia. Lo entendemos, la vigilancia. Mi pregunta es, ¿la gente va a poder salir a votar en libertad? Yo tengo muchas dudas. Gente que no puede trabajar, es gente que vive bajo extorsión, es gente a la que se llevan a sus hijas, es gente a la que Pero, sacan Ciro, de sus... A ver, vamos a ver los producto datos. de crónicas nuestras, esto Sí, no nos los platicó. pero yo te voy a Nosotros traer vamos a crónicas las del comunidades, 2018 sí. con Peña y del 2012, en plena guerra contra el narco. Y datos de secuestros, de robos, de extorsiones. O sea, hay que trabajar más en la seguridad, sí hay que trabajar más en la seguridad, pero no tenemos una condición extremadamente distinta. En la mayor parte del inclusive país han se votará en disminuido. libertad, nos dices, en la mayor parte Sí, del por territorio, supuesto. del territorio nacional. Por supuesto. Ojalá. Así va a ser. Ojalá, no, porque si no... Así va a ser, pues si no, ¿cómo te explicarías esa gráfica que vimos hace un rato? De la percepción. Bueno, esa gráfica de percepción de inseguridad que ha mejorado en este sexenio sigue marcando que 6 de cada 10 mexicanos Sí, pero se ha sienten disminuido, inseguros. por eso te digo, Sí. ¿por qué va a ser diferente? Supongamos que estuviera igual, Pues ojalá. pero está mejor de acuerdo con la gente. Ojalá tengas razón. Leí un artículo de Jorge Volpi el sábado, toca el tema de que Andrés Manuel López Obrador no se va a ir, en fin, un tema que te han preguntado en muchas entrevistas, ya has respondido, etcétera. Pero subrayé esta frase de Jorge Volpi. Dice, el presidente le colocó una batería de contrapesos a ti en el Congreso y en los estados. El presidente no se metió para nada en... Pero te está colocando, según el texto de Volpi, una serie de contrapesos con los candidatos al Congreso. A ver, respeto a Y en Volpi, los pero no estados. es así. No es así. ¿Cómo se deciden las candidaturas en Morena? Particularmente la lista de senadores y senadoras, la primera parte de la lista, se pidió una autorización al Consejo Nacional de Morena para que pudieran entrar personalidades, personas que considerábamos que era importante que estuvieran ahí. En el caso de la lista del Senado, de plurinominales, perdón, de los diputados, la gran mayoría son por tómbola. Y
en el caso de los candidatos a diputados por mayoría o candidatos a senadores por mayoría, se decidió por encuesta. Yo no sé qué idea se tiene, o algunos tienen, como si estuviera el presidente con tantas cosas que tiene que hacer, checando las listas o palomeando. Eso los columnistas lo ponen. Pues sí, pero los columnistas quieren construir una idea de país o una idea del presidente López Obrador que es falsa, absolutamente falsa. Quien decide es una comisión colectiva, que es la Comisión de Elecciones de Morena, que recibe las encuestas, que revisa si quien salió en las encuestas tiene algún vínculo a partir de información que se le da con algún grupo delictivo y entonces se tacha, si tiene algún problema porque resulta que también se inscribió en otro partido político de candidato, pues no pueden inscribirse en 2 partidos políticos y a partir de ahí se van tomando las decisiones. No hay esta cosa de un grupo que está ahí metido palomeando candidatos, no, eso no existe. Bueno, entonces doy por sentado y cito por segunda y última vez a Volpi, que es desafortunada esta frase suya en la Volpi? que dice... ¿Por qué pensará Volpi que Andrés Manuel López Obrador o muchos de los columnistas estará gobernando del 24 al 30? ¿Por qué? Déjame leerte la frase para que tú digas que está equivocado. Dice, la única forma de convertirse en una gran presidenta pasa por desterrar más pronto que tarde a quien ya desde ahora ansía controlarla. Jorge Volpi, cité a Volpi porque sé que esta pregunta te la han hecho 20 veces en entrevistas. Ya he leído los libros de Volpi, lo respeto mucho, pero sí. A ver, ¿qué quieren que yo diga? ¿Por el bien de todos primero los ricos? No lo voy a decir. ¿Qué quieren que yo diga? ¿Que no creo en la prosperidad compartida? No lo voy a decir. ¿Qué quieren que yo diga? Que nuestro movimiento es un movimiento social y que mi candidatura a la presidencia es un asunto individual y que no tiene que ver con un movimiento social que se construyó, pues no lo voy a decir, porque es falso. Nosotros venimos de un movimiento social que se fue construyendo a partir de una serie de principios, que la gran mayoría del pueblo de México cree en ese movimiento y en esos principios. Ahora, a partir del 2024, porque vamos a ganar la presidencia, va a gobernar pues una nueva etapa de lo que llamamos la cuarta transformación. Y tengo el suficiente carácter y... te conocemos, pero nosotros ¿no? Sí te conocemos, sí te conocemos. Y la gente me conoce, si no estaría en el nivel de aceptación que tengo en el país. ¿Te molesta esto? ¿Te molesta esto? No, me da risa. De que te van a estar manipulando. Me da risa, porque, a ver, si no fuera una persona segura de mí misma, pues entonces a lo mejor sí diría, ¿por qué dicen esas cosas de mí? Estoy muy preocupada. No. Soy una persona segura de mí misma, estoy muy entusiasmada con el proyecto de nación que estamos construyendo. Estamos hablando desde construir más derechos, educación, salud, que tú me conoces desde que era activista estudiantil y sabes que esa ha sido mi lucha de todos. Bueno, mi lucha no se puede decir, que esa ha sido la lucha en la que he participado durante toda la vida. No habría ningún problema si algún día invitas a tomar un café al entonces señor López Obrador a Palacio Nacional. Pues él dice que no va a ir porque él va a estar en su casa y sí le creo. Que él se va a separar. Pero a ver, no tendría nada de malo de platicar con una persona como Andrés Manuel López Obrador. Es terrible, ¿verdad? Es el beso del diablo, ya lo sé, pero desde siempre, y no solo contigo, siempre lo ha sido. Te voy a comentar algo. Cuando yo estudié, uno de los grandes temas cuando se hablaba de planeación en nuestro país es que cada sexenio era diferente. Que cómo era posible que no hubiera continuidad de los proyectos cuando había proyectos importantísimos en el país y que llegaba el siguiente presidente y acababa con lo anterior y iniciaba una nueva etapa porque no se quería hablar del presidente anterior. Bueno, ahora hay una gran oportunidad de que haya continuidad en una serie de proyectos estratégicos del país. ¿Cómo no darle continuidad al tren interoceánico, que es uno de los proyectos de mayor visión del presidente de la República? ¿O qué? Entonces lo que quieren que diga es no le vamos a dar continuidad porque Claudia tiene que romper. Suerte, porque te quedan 3 meses, me imagino que vas a dar muchas entrevistas y te van a seguir preguntando, ¿pero en verdad vas a decidir tú o te van a estar dando línea desde Palenque? Desde Palenque, ¿no? Mercado Chiapas. Pero veo que... Desde la... Es absurda
Bueno, Sí. oye, el tema del, nada más para Y puntualizar. también un poco de 2000. misoginia. También un poco. Pero se aplicaba hombre con hombre siempre, ¿eh? El que verdaderamente gobierna es Echeverría, no es López López Portillo. Portillo, y así, ¿no? Bueno, Y es también lo que dicen Salinas, es- no Cedillo. Cedillo metió a la cárcel al hermano de Para poder Salinas, se exilió diferenciar. a Salinas y aún así decían que el que gobernaba era Salinas. Bueno, Pues sí. Y si no, pues el peso de la silla ya sabes que es todo, ¿no? La isla. Con eso resuelven todas las dudas. Pero bueno. Leonardo Valdés. con mano de mujer. No, yo no tengo ninguna duda sobre eso. En y cualquiera de ojalá los dos sea, casos. convicción, ojalá sí, sea de para igualdad. bien. Ojalá Claro. sea para bien. Va a Hay ser para bien, muchas, Ciro. muchas experiencias en el mundo de mujeres virtuosas en el En poder cualquiera. y algunas desastrosas. Igual que los también. hombres. Sí. Por eso, ojalá tengamos Igual que los una hombres. gran presidenta. Así va a Una ser. gran presidenta. Bueno, 2008-2014, Leonardo Valdés ahorita. Ah, Es perdón. consejero Ahí entonces presidente. me... 14-23, Lorenzo Córdoba. Está bien. ¿No? Vamos a esa puntualización. Clara Brugada, esa percepción que vimos escuchando de que no apoyarás tú, tu equipo fuerte nacional, como sí a otras candidatas que parece que lo necesitan en el país, no lo digo porque sean mujeres, sino porque son candidatas electas en sus estados, que no la apoyarías porque está cerca de Martí Batres. Y Martí Batres no te las juega a ti. Entonces, por eso la vas a abandonar. Está buenísimo. ¿No? Eso que se buenísima llaman la brazos historia. caídos. Otra, ¿cómo le podemos llamar? No vais a decir política ficción, porque ese tiene autor. Otra historia. Otra de columnistas, pues. Otra de columnistas, exactamente. A ver, con Martín nos conocemos desde el movimiento estudiantil. Él estaba en la prepa, yo estaba en la facultad. Y tenemos muy buena relación y creo que está haciendo un gran trabajo. Con Clara, bueno... ¿Crees que está trabajamos- haciendo un gran trabajo Sí, en la está haciendo ciudad? un buen trabajo. en la ¿No ciudad. te parece que, bueno, está bien. A ver. Perdón, Ve, sigue. fíjate, acaba de inaugurar mucho de la continuidad que nosotros hicimos, la planta fotovoltaica. Ayer inauguró una unidad habitacional muy importante. O sea, hay un trabajo que se está haciendo, hay que ver ahora sí, como dicen, los hechos de lo que está haciendo todos los días. Con Clara pues tenemos una gran relación. A ver, gobernamos juntas, por decirlo así, Iztapalapa. En Iztapalapa hicimos el trolebús elevado, el cablebús, La reiluminación, el el parque repavimentado. Cuitláhuac, y ella hizo las Te utopías, la y nosotros hicimos impuso los López pilares. Obrador. No, Clara Tú ganó. querías a Omar García Harfuch. Ay, Pues, bueno, Acuerdo pues son político, esas Claudia. historias que se cuentan que... Y luego de veras lee uno a algunos columnistas y dice, bueno, ¿Para quién? ¿de dónde sacaron esta historia? Con Clara tenemos una excelente relación y va a haber un gran gobierno en la Ciudad de México y en el Sí país gana, y vamos a sí gobernar de gana, la más. sí Va a gana, ganar, vamos a ver cómo va a le va. ganar. Oye. Claudia, ya que hablabas de tus tiempos de estudiante, yo te recuerdo haber hecho algunas crónicas del movimiento del CEU. ¿Te gusta este país con tantos militares? En las calles, en las obras públicas, en los aeropuertos, Bueno, en los tiene trenes. un- ¿Te gusta a ti Tiene este un país sentido. con tantos militares? Tiene un sentido. Y ahora se habla de varios actividades que tiene la Secretaría de la Defensa Nacional. Fíjate que yo fui de las primeras que incorporé a la Secretaría de la Defensa Nacional, que no al Ejército porque es distinto, en la construcción de hospitales en la ciudad. Les voy a contar una historia. En la época de transición, cuando yo ya había ganado la jefatura de gobierno, fui a la Secretaría de la Defensa Nacional. Y ahí todavía estaba el anterior secretario. Era pues parte de, digamos, el protocolo que se hacía de conocimiento. Y entonces yo le pregunté, oiga, ¿cómo hacen los hospitales militares? Porque yo quería hacer 3 hospitales en la ciudad, que lo hice. Y le pregunté y me dijo, lo hacemos de esta manera. Y dije, oiga, ¿tiene un proyecto ejecutivo que podemos utilizar para Topilejo? Porque es el primero que quiero hacer. Me dijo sí. Y después firmamos un convenio para que ellos construyeran. Y la verdad es que fue más rápido, más barato, nos ayudó mucho. Entonces, por supuesto hay que revisar, pero yo creo que están haciendo una función los ingenieros militares muy importante. Hay que revisar qué, Claudia. Hay que revisar en todos los lugares donde están, evidentemente. En la seguridad, por ejemplo, hay zonas, ahora que la Guardia Nacional se consolide, porque la vamos a consolidar, pero hay zonas en el país que si la Sedena se saliera de ahí, la gente te diría no, por favor. Sí, desde siempre.
¿Te lastimó el comentario del ingeniero Slim sobre la línea 12 la semana pasada? No, he platicado mucho con él. ¿Fue falta de mantenimiento? ¿Te lastimó? No. Más allá de que tenga razón. He platicado mucho con él sobre este tema. Él, digamos que piensa que fueron otras las causas. Nosotros hicimos una revisión técnica de la línea 12 y la propia Fiscalía lo hizo y tuvo una falla de origen. Lo importante aquí, yo creo, y para la ciudadanía, para quienes nos escuchan, es que el ingeniero Slim participó en el fortalecimiento de la línea 12. Sí. Se llevó la línea 12 incluso a una norma superior con la que fue construida. Y si ustedes se dan una vuelta por Avenida Tláhuac y ven cómo se reforzó la línea 12, y también los usuarios, si ustedes entrevistan a los usuarios de la línea 12, lo hemos hecho, los entrevistamos ya. Ellos dicen cómo se siente mucho mejor la línea, etcétera. Yo creo que lo importante es que la línea 12 está ahí, está reforzada y es una línea segura. ¿No te lastimó? No. El comentario. No, hay puntos de vista distintos. ¿No te equivocaste o exageraste, Claudia, cuando el día de la marcha por la democracia en el Zócalo, desde el INE les dijiste hipócritas y falsos? Yo me refería principalmente a los convocantes. ¿A quién convoca? Claudio X González convocando a la marcha por la democracia. Aquí lo tengo. Dijiste, resulta importante y más aquí en este recinto del INE señalar la falsedad e hipocresía de aquellos que hablan o marchan por la democracia. Sí, ahí no se distingue. Pero me refería principalmente a los convocantes. A ver, qué bueno que haya marchas en este país. Eso le dolió a mucha gente que yo escuchaba, dijo, pero ¿por qué nos dijo así? A ver, qué bueno que haya marchas, que haya democracia, que se permita la libertad de expresión, la libertad de movilización. Yo me refería en ese comentario principalmente a los convocantes. O sea, Claudio X González hablando de democracia, cuando fueron de los que financiaron la guerra de AMLO, un peligro para México en el 2006, entre otras cosas. O el propio Lorenzo Córdoba. Que AMLO, un peligro para México, era una frase de campaña, ¿eh? Sí. No, fue una campaña tremenda, que decían que se había endeudado a la Ciudad de México cuando no se había endeudado. A ver, yo fui vocera en aquella campaña. Me acuerdo, una cantidad de mentiras, y también del lado de ustedes se decían una gran cantidad de cosas en campaña. Bueno, acuérdate que en el 2006 habíamos vivido el desafuero. Tú estuviste con nosotros en entrevistas varias veces, hablamos del fraude del 2006. ¿Tú no lo crees? Nosotros tenemos pruebas de que no es que no lo creas, sigo sin, pero en fin, esa discusión ya la hemos tenido muchas veces y queremos... Lo importante ahora es lo que viene. Y va a ser una campaña de propuestas muy positiva. Yo voy a... ¿Te ves contenta, Claudia? Estoy contenta porque terminamos los 100 puntos. Bueno, son más de 100 puntos, pero lo construimos en 100 puntos del proyecto de Nación, en donde hubo muchísima participación de un grupo muy plural, en donde entre otros está el ministro Saldívar, Juan Ramón de la Fuente, Rosaura Ruiz, un grupo que fueron más de 200 foros, y a partir de ahí se construye esta propuesta y la verdad estoy pues muy entusiasmada porque ya sé lo que vamos a hacer desde el primer día. Yo tengo una duda porque lo acaba de decir el ministro Saldívar ahora que estuvo al aire, lo dice Epigmenio Ibarracada, que viene el miércoles, dice, es que las campañas negras de la oposición, es que las campañas de descalificación, es que no se vale. ¿Y si quieren ellos qué, Claudia? ¿Y si quieren hacer esa campaña ustedes, qué les molesta? Pero hay que denunciarla, ¿no estás de acuerdo? De acuerdo, pero ¿y si ellos quieren que no se vale? Digo, sé que también el presidente se vale. molesta. De hecho es ilegal. En la ley electoral no se permite. Pero el INE debería de actuar en consecuencia. Porque aquí vienen dos cosas. Xochitl Gálvez no lo dice, pero las redes sociales son otra cosa y empalman en el discurso. Bueno, habría que... No me voy a poner a analizar ni a hablar personalmente. Pero, a ver, está establecido en la ley electoral que la guerra sucia no es parte de lo que debería ser el sistema. Claudia, por ejemplo, ¿no? Que ya van creo que en la versión 3625. Te voy a decir una cosa, ya ni me importa. Pero sí hay que denunciarlo. Nosotros lo denunciamos ante el INE. Estuvo ahí Fernández Noroña y Sergio Gutiérrez, que son nuestros representantes ante el INE, denunciándolo, porque hay que hacerlo. O sea, lo que no puede ser es que digas, ahí está. Ahora, personalmente, digo, la verdad es que dicen una cantidad de mentiras, pero además
Ya se demostró que son bots, que son troles, que son de aquel lado dicen lo mismo sobre ustedes. Pero, en fin. No, no es cierto, lo podemos poner. Ellos, pero eso dicen ellos. No, sí, a ver, porque así dicen, no dicen, pues para eso están los análisis de las redes sociales, de cómo hay una construcción, de cómo están haciendo estas campañas, que no tiene que ver con algo orgánico de ciudadanos, sino que tiene que ver con la contratación de empresas que están provocando estos trending topics. También por eso no tienen más impacto, porque finalmente no es la ciudadanía que está ahí. Pues lo veremos. Y cada vez hay menos gente en Twitter o en X, precisamente por ya eso. No son benditas. Llegamos pues a las campañas. Mucha suerte, Claudia. Gracias, mucha suerte. Suerte, Claudia. No sé si tengamos oportunidad de volver a entrevistarte, ojalá. Sí, a ver, vine porque no había venido, les había prometido que iba a venir. Pero ojalá. Si ganas, probablemente sea la última vez pero vamos a estar que te hablemos de tú. Y yo sí, si me permites, sí quería decir algo sobre ti, porque te lo he dicho en privado, lo quiero decir en público, antes del inicio de campaña. Yo conozco a Xóchitl Gálvez desde hace tiempo, fundamentalmente. Nos conocimos por el Cruz Azul, sufrimos con el Cruz Azul, fuimos al estadio, hemos ido a ver al Cruz Azul, le tengo estima, le tengo cariño, la respeto. Te conozco a ti hace muchos años, también hemos tenido diferencias, discusiones, pero lo quiero decir en público. En el momento en que era importante estar, mi jefe de gobierno y mi jefe de policía estuvieron conmigo. Ustedes dirán que era su obligación, pero en el momento en que para mí, ciudadano afectado por un hecho de violencia, esperaba que mi autoridad estuviera cerca, estuvieron. Y eso te lo agradecí, te lo he agradecido en privado en más de una ocasión, te lo quiero agradecer en público, a ti y a Omar García Harfuch. Así debe ser. Y desearte la mejor de las suertes a Xóchitl. Yo creo que son dos muy buenas personas, yo creo que es un lujo son dos para proyectos. El país que lleguen. Son personas, sí, pero proyectos. Finalmente son personas. Me parece un lujo que lleguen ustedes dos a esta contienda. Mucha suerte y muchas gracias por el apoyo en esos momentos. Tú dirás que era tu obligación y que es lo que tenías que hacer, pero muchas gracias a ti, me comporto siempre. A ti y a Omar García Harfuch. Gracias, Claudia. Gracias,